eh, diferente para dar la materia, entonces nos deja como otro tipo de ejercicios Ajá, para entender más nuestros temas y para ver si sí los estamos como abordando bien o si, okey, como tú me decías la vez pasada, ¿no? Si estamos como mal viajándonos o okey, algo, y eso es lo que ay, perdóname, eso es como que la búsqueda, ¿no? De hablar con las personas que tenemos como pensadas, que nos pueden como ayudar, en este caso, pues tú sabes del tema, ¿no? Y la okey, recomendación fue esa, ¿no? Como buscar a alguien que esté como relacionado con nuestro tema ajá, y, pues, cuestionarlo, ¿no? O sea, ajá, discretamente, sobre, o sea, algunas preguntas que puedan como no que puedan, que estén relacionadas con nuestro tema, y pues que ajá, tú estés también como empapado de. Entonces, una vez contado el chisme de la ajá, clase, ajá, tengo pensadas, a ver, son como 10 preguntas, según yo no es mucho. No sé okey. tu capacidad cerebral ahorita cómo esté, de cansada, si se pueda, No, pero tú dale, yo te ayudo. sí, no, más que nada también, ¿sabes por qué me va a ayudar mucho? Para informarme, sobre tu trabajo, porque, pues, Y escribiste de ello, entonces, ajá, pues, a mí me superinteresa también saberlo. Y, pues, eso sería como lo primero, ¿no? Que me cuentes un poco como de tus estudios y, pues, tu ajá, trayectoria dentro de los mismos. okey. ¿Ya te contesto? Échele. Pero en general, Sí, o sea, eso, ¿no? o Cómo entiendas tú esa, pues, esa como frase? O sea, cuéntame de ti, o sea, ¿qué estudiaste, y okey, cómo has llevado dentro de ese campo de estudios, pues, tu ajá, vida, ¿no? O sea, ¿qué trayectoria tienes? O sea, cómo has abrazado esos estudios, ¿no? okey, vale. Eh, pues no sé cómo iniciar porque es una pregunta que tiene que ver con 2 eh, líneas de no solamente de investigación, sino también de mi vida personal desde niño. Entonces, yo pinto desde los 8 años. eh, en realidad, yo iba a estudiar artes visuales y después de no quedarme, pensé en alguna licenciatura que tuviera algo relacionado con algo que me gustaba. Obviamente las letras siempre fueron como que parte de mi pasión también de vida y fue cuando decidí estudiar lingüística. Pero cuando yo estudié lingüística yo ya llevaba una trayectoria en la pintura y en el dibujo de muchos años. Entonces, inicio lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me llevo la gran sorpresa de que me apasiona la lingüística porque era algo que no había concebido en ese momento cuando yo apliqué para la licenciatura. Yo me imaginaba que era pues parecido a letras hispánicas como en la UNAM, pero no. La lingüística abarca mucho más campos cognitivos, mucho más eh, áreas de investigación y eso me fascinó. Terminé la licenciatura en lingüística, eh, me dediqué pues por 10 años a trabajar en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y pues se editaba materiales de evaluación a nivel nacional, libros de lengua indígena, etcétera. Luego me voy a Europa y todavía yo tenía eh, la idea de continuar mi preparación de la pintura y llegué en un momento en Europa, bueno, primero llegué a España, Madrid, y después que ahí tuve un gran, eh, eh, un gran gusto de haber llegado en un momento en el Reina Sofía, estaban exponiendo a uno de los pintores que para mí eran, pues era lo máximo, ¿no? Y Anthony Tapies.
La pintura matérica fue lo que a mí siempre me apasionó. Eh, de hecho, si te muestro al ratito un poco de mi obra aquí en la casa, tiene que ver con justo con todo eso que me apasionaba en ese momento. Entonces yo llego a Madrid y me encuentro con el expresionismo abstracto ya de una manera más directa. Y después de casi un año me voy a vivir a Berlín. Cuando llegué a Berlín fue, wow, si España me dejó con la boca abierta, Berlín fue así como, no lo puedo creer, ¿no? Por fin estaba en el lugar donde yo tanto anhelaba tener esa relación ya más profunda con la pintura matérica. Hice trabajo allá en Berlín de pintura, de hecho dejé algo de obra allá, regalé obra y expuse en un café algo sencillo, pero pues sí tuve la oportunidad. Y justo cuando yo estuve viviendo en Berlín, estuve viviendo en una comuna con artistas plásticos, con músicos, con coreógrafos, con actores, actrices, etcétera. Y yo me empecé a juntar con los DJs. Entonces mi encuentro con el tecno fue el parteaguas para, exacto, fue el parteaguas para yo saber que hacia dónde iba. Entonces ya sabía muy bien que la pintura todo bien, chalala, pero el tecno me atrapó, me empezaron a enseñar a tocar con vinilos, etcétera. Y dije, cuando yo regrese a México tengo que hacer algo relacionado con el tecno. Obviamente yo desde Madrid ya estaba yendo a clubes de música tecno, pero en Berlín me la vivía en los clubes. Y fue cuando me empecé a cuestionar muchas cosas que yo estaba viviendo, pero también que me preocupaban en el sentido positivo de la investigación y que yo sabía que quería saber más de esas cosas. Entonces, después de 5 años de vivir en Berlín, me regreso, bueno, hice otras paradas en otros países, en París, bueno, en Francia, en Holanda, en Suecia, etcétera. Me regreso a México y lo primero que hago es buscar a mi directora para decirle que pues yo quería continuar con mi tesis. Entonces empecé a hacer pues había dejado inconclusa mi tesis y después de una vicisitud medio fea, tuve que dejar esa tesis por plagio, me la plagiaron. Y entonces fue cuando busqué a mi otra directora que yo ya había tenido en mente desde hace mucho y le conté y le dije pues lo que había pasado y que pues me habían plagiado mi tesis. Entonces ella me dijo, pues lo que tengas, recupéralo y hazme un proyecto y empezamos a hacer tu tesis. Finalmente me gradué de la licenciatura a los 9 meses de empezar, entre comillas, a retomar la tesis. Me graduó de la licenciatura y fue cuando ya comencé a tener ya más, aunque debo de aclarar que la tesis de licenciatura de lingüística tenía que ver más con un área de la escritura, sobre todo de la adquisición de la escritura, y hice un análisis sobre la evolución de la escritura del paso de lo figurativo al abstracto, que es nuestro alfabeto, y luego hice un análisis semiótico de la pintura matérica, justo de Anthony Tapies. Luego de eso, después de graduarme, estuve esperando la convocatoria para el posgrado, meto la convocatoria y me quedo en el posgrado de antropología social, inicio la maestría en antropología social, igual en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero ya tenía yo en mente el proyecto de la música electrónica, en este caso específico del tecno. Y es ahí cuando ya hago todo mi proyecto ligado con el tecno. Termino la maestría
de antropología social sobre el tecno. Y, pero me salté, antes de iniciar la maestría en antropología social, hice una maestría en producción y postproducción en animación 3D. Esta la hice en Iconos, una universidad privada. Y la hice porque justo quería saltar de la dimensión 2D a la 3D, pero ya también saltar a lo digital, ¿no? Al tema ya digital. Y bueno, fue una experiencia increíble. Después ya entro al posgrado de antropología social, termino la maestría de antropología social ya con el tema del tecno, y en el continuum inicio el doctorado igual en antropología social con el mismo objeto de estudio que era sobre el tecno, y pues termino el doctorado y me gradúo con el mismo proyecto, bueno, con el mismo objeto de estudio, ¿no? Eh, Me he dedicado pues también a la docencia, en todo ese inter que te platiqué, me dediqué también a dar clases y pues actualmente estoy dando clases y pues ahora me dedico ya más a la investigación, ya pues ya obviamente no he dejado el tema de la escucha electrónica y pues participo en congresos, mando artículos, etcétera, y esperando convocarme para el postdoctorado. Oye, pues, no manches, mira, me has como respondido, pareciera que te envié las preguntas antes, prácticamente me has respondido como más de la mitad. Te voy a leer para que tengas como la conciencia de lo que me has respondido. Ya me respondiste cuándo y por qué nació tu pasión por el tecno, eso ya me lo súper dejaste claro, que también involucra mucho como esta parte de la colectividad. Lo cual me llama mucho la atención, y creo que es como que también una parte importante, ¿no? Que como la cual hemos platicado, como las Sí, veces que hemos platicado, sabemos sí. cuán importante es como también esta parte de lo colectivo y pues ahorita me lo reafirmas. Mi otra pregunta era, ¿cómo has vivido la escena tecno en la Ciudad de México? Y sobre todo, si se puede hablar como tal de una escena. Y mira que ahorita que me estabas tú platicando, eh, yo he oído también y he leído también como mucho pleito alrededor de esta palabra de escena, ¿no? Que no existe, que sí existe, que está en forma, que se deformó, o sea, como que está perdida, otros que está más viva que nunca, etcétera, etcétera. Pero me estás hablando como de esta otra parte que se puede incluir dentro de, como lo nombrado escena, que es esta parte de la investigación, ¿no? Ahorita que me comentabas, ¿no? Pues yo no he dejado este tema y pues ahorita me estoy como reuniendo con otras personas que también pueden tener como conciencia de lo que estoy hablando, de lo que me interesa. Y creo que sí, entonces se podría hablar que sí existe como tal una escena, ¿no? Si así lo podemos ver, no sé qué tú pienses, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De esta palabra como tan discutida dentro de este medio, ¿no? Ok, primero quiero hacer una aclaración discursiva. Yo no, bueno, más bien yo pertenezco a la línea de investigación de semiótica de la cultura y análisis del discurso. Nosotros no hablamos de escena. La escena es una categoría que, además de que eh, ha entrado en mucha controversia por los límites que tiene la escena como tal, nosotros hablamos de semiosfera. Entonces, yo nunca hablé de escena de tecno, yo hablé siempre de semiosfera. Y hablo de la semiosfera de la música electrónica en el club nocturno o del tecno en este caso específico. Y obviamente estoy abarcando no solamente otro tipo de investigación, otro tipo de análisis, sino también estoy abarcando eh, aspectos socioculturales, políticos, económicos, neuropsicomotrices, abarco mucho más campos cognitivos que limitarme a la categoría de escena. Entonces, por ahí ya hay pues hay un cambio de percepción de lo que denominamos
o que se denominaría escena y que nosotros denominamos como semiosfera. Como semiosfera, obviamente existe la semiosfera de la música electrónica y obviamente existe la semiosfera del tecno en México, pero cabe mencionar que el tecno, sus raíces fundacionales tienen que ver eh, con una cuestión sociopolítica, por un lado, que se gesta en Detroit a partir de la década de los 70, en la década de los 80 entra el tecno, se funda el tecno, y el tecno es una forma de protestar, por un lado, contra las injusticias sociales que venían viviendo los afroamericanos en Estados Unidos, y por otro lado, es una práctica que no solamente queda en la música, es una práctica de poder, es una práctica de resistencia, es una práctica de lucha. Por lo tanto, el tecno se fundó bajo esa, bajo esa, eh, 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 bajo esa, bajo esa cuestión sociopolítica, pero también estaba en contra de la música comercial. Entonces tenía varios movimientos políticos y además de esos movimientos políticos se añaden los colectivos que se formalizaron justo en la génesis del tecno, como es UR, Underground Resistance, y también Tecno Milita, ¿no? Entonces, estos colectivos, que eran colectivos no solamente de tecno, sino eran colectivos de protesta, en, lo cual ya desde ahí la semiosfera de la música electrónica en Detroit era muy distinta a lo que estaba sucediendo también en México. En México, en la década de los 80, finales de los 80, había otro tipo de resistencias, pero no había esa resistencia política que fundó al tecno. Eh, Había una resistencia sobre todo con las minorías, en este caso las minorías homosexuales, los gays, y el tecno refugió, o más bien los clubes nocturnos donde se tocaba tecno, refugió a todas estas minorías que en las calles eran agredidas. Por lo tanto, el tecno eh, tuvo un otro tipo de poder, pero no ese poder que se había vinculado en la fundación del tecno. Más bien tenía un poder que estaba ligado con una cuestión social y que además en los clubes nocturnos yo le denominé áreas de respeto común. En el club nocturno llegaban homosexuales, llegaban, bueno, la diversidad sexual que existe y era el único espacio donde nadie los molestaba y donde al contrario eran bien recibidos. Quizá en esto sí se puede hablar de un caso global en relación con el tecno, que es la hermandad o lo que yo le llamo la cohesión social. El club nocturno obviamente formaliza una cohesión social que, que en México se vio claramente en ese espacio donde había un respeto por todos, no había distinción de clases, ni de razas, ni de orientación sexual, ni de nada. Entonces, en el club nocturno, además de que llegabas y te hacía la música, hacía cosas con el sujeto, también estaba haciendo cosas con la sociedad. Entonces, en este caso era una cohesión que se estaba formalizando en México y que después, en la década de los 90, ya con el auge de la cultura rape lo que trajo es justamente este, darle mayor fuerza a esa cohesión social que ya se había dado en la a finales de la década de los 80 en los clubes nocturnos, donde se tocaba música electrónica. Entonces, la cultura rave trajo consigo, obviamente, esa fortaleza social y
pero sobre todo también había un aspecto de rebeldía. Los jóvenes que éramos nosotros, que estábamos en aquel entonces en los raves, para nosotros era un espacio donde te podías expresar de la manera que quisieras, pero además todos los desconocidos eran conocidos. El espacio privado pasó a ser un espacio de todos, que no era un espacio privado, en realidad era un espacio de todos. Cohabitábamos ese espacio quizá por un día, 2 días que duraba el rave, y era un espacio en donde se gestaba no solamente una interacción en el baile o en la fiesta de música electrónica, sino también una hermandad, y que muchas de esas relaciones trascendieron y se convirtieron en amistades, en noviazgos, qué sé yo. Qué es lo que a mí me ocurrió con el caso de muchos amigos que hoy día son mis amigos, que los conozco desde la década de los, no, desde los finales de los 80, como el caso de Luis Murillo Bishop, que es uno de Uy, mis sí. amigos más, más lejanos de aquel entonces. Y Bishop, por cierto, Bishop estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo lo Ok, conocí en la ENA, ok, yo lo ok. conocí en la ENA, y yo lo conocí cuando éramos estudiantes. Y justamente ahí se empezaba ya a detonar la cultura rave con una fuerza increíble. Ahora, también cuando yo viví en Berlín, me di cuenta que el techno tenía otro tipo de resistencia que no era el mismo que en Detroit y que no era el mismo que estaba sucediendo en México. En Berlín lo que promovió el techno fue por un lado a finales sí, a finales también de la década de los 80, una ayudó a la reunificación alemana. Eh, la ya diluida Alemania, parte de los clubes que estaban en Mitte, en el centro, y que pertenecían a la República Federal Alemana, bueno, que ya no era la República Federal, ya era Alemania, y los otros clubes que estaban del otro lado del muro de Berlín, este, eh, llegaban, llegaban alemanes de las dos Alemanias, pero esos alemanes, aunque no tenían mm, la unificación fue difícil porque aunque no tenían una lucha entre sí, ellos, sí había como un desconocimiento de ambos lados de la Alemania. Entonces, los clubes eran una zona neutral en donde llegaban alemanes de las dos Alemanias, y lo que a lo mejor en las calles todavía no se conseguía la integración social, en el club nocturno se consiguió. En el club nocturno se dio una integración social que ayudó, por supuesto, a la unificación alemana. Entonces, esto no solamente queda una cuestión social. Políticamente, el gobierno alemán se dio cuenta de la fuerza que tenía el tecno, y tal es la fuerza que al día de hoy parte del gasto público destinado para cualquier situación social está destinado para ayudar a los clubes nocturnos a que a, pues que se rehabiliten, ¿no? Porque finalmente los clubes nocturnos, al igual que en Detroit, al igual que en México y al igual que en Berlín, eran casas abandonadas, eran espacios que habían sido abandonados y que se recuperaron. Estamos hablando de la recuperación del espacio. Por lo tanto, la recuperación del espacio tuvo un poder en Berlín, no solamente político, sobre todo económico, porque los turistas llegaban a Tresor, llegaban a varios grupos, digo, varios clubes, en donde obviamente para el gobierno alemán le significaba una economía nocturna que además tenía mucho peso. Por lo tanto, la Alemania, el gobierno alemán destina a la fecha de hoy mucho dinero para la rehabilitación de esos clubes, por un lado.
ahora hay una cuestión también política, económica muy interesante con los clubes en Berlín y está ligada con la insonorización. Es decir, la insonorización es justo eh, que esos clubes que están cerca de algunas casas habitacionales no causen daño okey. por el ruido. Entonces están invirtiendo tecnologías para que esos clubes nocturnos realmente tengan una insonorización fuera del club nocturno y no cause daño. En México no ocurre eso, en Estados Unidos no ocurre eso. México, de hecho, yo creo que es bueno, México y Latinoamérica, porque no es solamente el caso Sí, de México, toda Latinoamérica no hay ese interés por parte del gobierno. Por lo tanto, muchos de los clubes nocturnos tienen una vida muy corta en la Ciudad de México. Grandes clubes pueden durar a lo mucho un año, 2 años quizá, y se me hace mucho. Su movilidad es muy rápida. Entonces, eh, prácticamente al gobierno no le interesan los clubes nocturnos, a pesar de que en México la economía nocturna que proviene del club nocturno exacto. no se ha vislumbrado como se vislumbró en Berlín o como ha pasado también en Estados Unidos. Y en México, al contrario, se ha creado una resistencia a los clubes nocturnos o llamados antros, ¿no? Eh, lo cual tiene una connotación negativa no solamente para el tecno, sino para toda la música electrónica. Y aunado esto, hoy día a toda la situación con los cárteles y la situación de la droga y todo esto, pues peor tantito. Se ha vuelto casi imposible que un club nocturno tenga una vida prolongada en México. Mm, En Berlín mm, no. En Berlín, Tresor tiene muchos años, Bergheim tiene muchos años, este, bueno, hay muchos clubes, la lista es muy grande de los clubes que tienen mucho tiempo y que en lugar de que el gobierno reprima, el gobierno ayuda a que esos clubes sigan en la lucha, ¿no? O sigan todavía promoviendo fiestas, ¿no? mm, mm. Entonces, la respuesta, en resumen, sí existe una semiosfera de la música electrónica, sí existe una semiosfera del tecno y existe una cultura del tecno en México y en Latinoamérica. La cultura rave desapareció prácticamente. Hoy día, aunque se organizan fiestas rave, ya no tienen la connotación que tuvieron en la década de los 90. Claro, sí. Entonces, pues prácticamente ha desaparecido esa cultura rave, pero la cultura techno y la cultura de la música electrónica está más viva que nunca, y no solamente en México, sino hablo de manera global. Vete a Israel, vete a donde tú quieras y hay clubes de techno. Los israelitas andan haciendo Sí, o música sea, los increíble, la israelitas verdad. están Están haciendo increíbles. cosas, Ujú. claro, Sí, claro. y me llama mucho la atención, y sobre todo me pone muy alegre, es que de verdad, me emociona mucho porque tocas temas que estoy como pensando en mis preguntas, y hablaste de cosas superimportantes, estas como esta parte de las áreas de respeto común, esta parte de la cohesión social, y también algo bien interesante que mencionaste es esta recuperación del espacio que se puede llegar a convertir en patrimonio cultural, ¿no? Entonces, como ya hemos estado viendo y por lo que has estado comentando, eh, el tecno, claro que tiene demasiado de político, tiene muchísimo de social y de antropológico, como me lo has platicado en muchas ocasiones, y esto es lo que nos lleva a pensar y lo que también tú has escrito, ¿no? Si entonces encuentras como una potencia artística en el tecno, más, aparte de toda esta riqueza
que engloba, ¿no? Porque, pues, ya vimos que toca demasiadas esferas, que pueden ir como precisamente desde, lo emocional, que es esta parte de la colectividad, hasta cuestiones, pues, políticas. Entonces, pues, esa es como otra de las preguntas, ¿no? Si encuentras como alguna potencia artística en el tecno, y dónde tú la puedes ver, o cómo crees que acontece esta potencia artística, y si es que la puedes, enunciar, o si es que la podemos como observar en algún lado, y que, por supuesto, yo creo que tú ya escribiste sobre ello. A ver, no entendí bien, o sea, a ver, o sea, como expresión artística el tecno. Ajá, lo que hemos platicado, si de verdad podemos, enunciar el tecno dentro del arte, más allá de lo que hemos platicado, ¿no? De ser como esta resistencia política, ¿no? Porque Por sabemos supuesto, que ya. puede, ¿no? Sí, no, bueno, por supuesto. O sea, yo hablé justo de esta parte sociopolítica económica, pero quizá me, me salté la parte que obviamente es la parte medular de la música en general y por supuesto del tecno, tiene muchísimo de artístico. El tecno ha creado no solamente un espacio de prácticas sonoro-musicales, también ha creado prácticas dancísticas, prácticas performativas, prácticas escenográficas, prácticas con la realidad virtual, prácticas con eh, ay, eh, mucho tipo de prácticas que además se ha tomado como buen pretexto la sonorización del tecno en los espacios para realizar estas prácticas. Entonces, el tecno no solamente en sí misma ya es una práctica artística sonoro-musical, sino también ha acogido otras prácticas haciendo una transdisciplinariedad artística, en donde ya no, tú vas a una fiesta de tecno y no solamente escuchas tecno, observas el tecno, escuchas el tecno, tocas el tecno, hueles el tecno, o sea, el tecno está en todos nuestros sentidos, es una gran mamá que acoge a otras prácticas artísticas. Muchos artistas plásticos, coreógrafos, etcétera, han utilizado también el sonido tecno para sus prácticas artísticas. Yo he ido a exposiciones de pintura donde está de fondo música tecno. Yo he ido a performance donde está de fondo música tecno. Yo he ido a fiestas de tecno donde la arquitectura del espacio